De la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra, de Avenida Quinto Centenario, Parcela 5, Lote 30, frente a la Manzana L del barrio 1 de Mayo, en la provincia de San Luis, presenta su programa Instruyendo en Justicia a todo hombre o mujer que todavía no ha creído en el Señor y que carece de la instrucción de Dios en su vida. Instruyendo en justicia a cada hermano y a cada hermana que, habiendo conocido el Evangelio, se ha alejado en su corazón de la instrucción de Dios para su vida. Instruyendo en justicia por cuanto los días son finales y todas las señales están cumplidas para que Jesucristo, el Hijo de Dios, venga a buscar su pueblo. Cosechará muy buenos frutos con el tiempo. No pienses que es en vano cuando un justo está dispuesto a derramar su propia sangre por el reino. Dios perdone la ignorancia del impío que truncó de esta manera nuestros sueños. No estoy solo en medio de esta selva, pues tengo amigos, tengo
eso que nunca podrá perder. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar eso que nunca podrá perder. Presentamos Por Amor de los Escogidos, junto al pastor Juan Avellaneda. Porque el diablo lo hace caer, le pone la tentación, le pone cuantas cosas, ¿para qué? Para que después diga, no, y ahora no, ahora me da vergüenza. Los demás lo miran mal, todos los demás miran, porque todos miran, y no saben por qué han sucedido las cosas. Y todos miran y critican y juzgan y esto sin saber cuál es el plan de Dios. Pero ¿quién tiene la culpa? El que podía estar firme, el que no tuvo vigilancia de sí mismo, el que se descuidó. No podemos descuidarnos cuando Dios nos lleva. Debemos estar atentos todos los días, despierto espiritualmente, sabiendo que si Dios nos lleva, el enemigo va a venir a detenernos. Sabe que no nos puede parar, porque nosotros tenemos la fe que Dios nos ha dado para creer todo y seguir adelante. Sabe que creemos que fue derrotado, sabe. Entonces, ¿qué busca? Engañarnos, que nos descuidemos para que lo perdamos. Hijos no sabios. Ahora miremos, Dios dijo eso de Israel. ¿Podríamos decir eso de nosotros? Los que tienen la luz de la vida, los que tienen a Cristo adentro. ¡Qué tan tremendo! Los que tienen la sabiduría de Dios, que es Cristo Jesús adentro, por no estar atentos, por no prestar atención, por no amar la palabra que oyen. Cuando viene el enemigo, no lo conocen, se dejan arrastrar. Él está siempre atento para hacer caer. No puede hacernos perder la salvación, pero sí no puede hacer perder la exaltación a la cual Dios nos quiere llevar. Perder de servir a Dios, de hacer lo que Él quiere, de llegar a comprobar con nuestras vidas el placer, la delicia, el deleite que produce en un hombre es llegar a entender lo que Dios quiere de él y a obedecerle en todo y saber que puede hacerlo. Decimos cuando Dios nos habla, nos quiere poner como ejemplo en algo o para enseñar a otros. Si nos dejamos engañar, Satanás sabe que otros recibirán de si nosotros llegamos. Y si no llegamos, sabe que otros no van a recibir lo que tenían que recibir a través de nosotros. Lo sabe. Entonces, ¿qué trata? Si se pone al frente, lo reprendemos y pasamos. Pero Él no trata de engañar, de desviarte. ¿Vio cómo desvió al peregrino del verdadero lugar? Tomó el camino equivocado, fue engañado. Pero apareció evangelista y ¿qué le dijo? ¿Por qué? ¿Por qué te desviaste del camino? Lo paró y lo envió al lugar correcto y fue hacia la cruz donde se sacó la mochila que llevaba en sus espaldas, el peso del pecado. Y hay quienes, a pesar de que se desvían, cuando van como evangelistas, los sinceros, los que de corazón quieren verdaderamente que llegan donde tienen que llegar, no lo oyen, lo apartan de su lado y se juntan con aquellos que los desvían. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No hemos de tener la luz que Dios nos ha dado? ¿No hemos de alumbrar como Él nos alumbró? ¿No hemos de mantenernos firmes en su bendita y santa palabra y en la convicción de que si Él nos ha hablado, ahí vamos hacia donde Él dice? ¿No hemos de creer? Aunque la visión se tarde, dice, aunque la visión se tarde, llegará. En Él no hay engaño para nosotros. Debemos estar atentos y ser obedientes y ser dóciles a su palabra, a su espíritu y en todas aquellas cosas por medio de las cuales Él nos enseña para que lleguemos donde tenemos que llegar. Amén. Israel fue hijo no sabio. Israel desapareció. A pesar de que Dios le habló y que le dijo, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Se alejó de Dios hasta que llegó un punto, un momento, en que Dios lo entregó a cautiverio, se lo llevaron los asirios y hasta el día de hoy no regresó.
y entramos nosotros. ¿Ve? Deje de hacer lo que tiene que hacer usted y después no se extrañe si otro lo hace. Dios se quedará sin quien lo haga. Si le ha llamado a usted, ¿por qué da lugar a otro? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que tomar a otro? Él dijo que el que toma el arado y mira para atrás no es apto para el reino de Dios. ¿Por qué mirar para atrás? ¿Por qué el volverse atrás cuando Dios ya lo puso y lo lleva? Mira para atrás, se queda, pierde el camino y después no quiere ver que otro lo toma. La obra hay que hacerla. Bendito sea su nombre. Y fuimos todos llamados para aprender porque tenemos que enseñar. Usted está escuchando Instruyendo en Justicia, el programa de la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra.
la palabra de Dios en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted está escuchando Instruyendo en Justicia. Somos más que vencedores. Siempre firme y adelante, amados del Señor. Gloria a Dios. Aplauda, hermano, dale gloria, porque Dios se levanta en esta noche. Dios levanta a su pueblo, a su iglesia. Gloria a Dios. Y ahora, hermanos amados, llega en Instruyendo en Justicia el momento de oír. Mas ahora sois hijos de luz. Este precioso devocional en la voz del pastor José Luis Andrade. Vamos a disponer el corazón para recibir el consejo de Dios a través de este devocional en la voz del pastor José Luis Andrade. Hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Estamos otra vez con este devocional que hemos llamado Mas ahora soy luz en el Señor. Hoy vamos a comenzar a desarrollar un subtítulo, el cual es agradándole en todo. Y vamos a comenzar con la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Allí habla precisamente de ese tema el apóstol Pablo. En la última grabación habíamos pasado por aquí levemente y bueno, yo les prometí, Dios mediante, volver para profundizar un poco este tema de Colosenses, y aquí estamos por la gracia y la misericordia del Señor. Así que vamos a los Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Así dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
Esta es la voluntad de Dios, que usted, yo, cada uno de sus hijos, de sus ministros, andemos agradándole en todo. Tiene que haber en nosotros ese deseo íntimo, profundamente íntimo, de poder agradar al Señor en todo. Permítame dudar de aquel que se llama hijo de Dios y no tiene este deseo. Por más que estemos llenos de defectos, por más que tenemos un montón de problemas con el enemigo, con el mundo, con la carne, por más que todo eso suceda y sucede, si no tenemos este anhelo, nunca jamás vamos a llegar a agradar a Dios totalmente, porque no nos interesa. Porque nos interesa la iglesia, porque por tantas cosas que no vamos a entrar en detalle hoy, pero no nos interesa estar en la iglesia y conocer la verdad para poder llegar a agradar a Dios en todo, porque si no conozco la verdad, ¿cómo voy a poder agradarle a Dios en todo? Así que para empezar a desarrollar este tema, vamos desde el versículo 1. Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Cómo llegamos a hacer que otros puedan agradar a Dios totalmente? Solamente aquellos que hemos sido puestos por el Señor, que conforme a la voluntad de Dios han sido levantados. Estos se van a preocupar no por beneficiarse materialmente de los hermanos, sino por llevar a los hermanos a que agraden a Dios en todo. Por eso Pablo recalca: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. No se habían puesto solos, no se habían apartado, ¿no es cierto?, a poner una congregación o a ministrar la palabra del Señor, sino que lo que hacía Pablo era todo por la voluntad de Dios. El que hace todo por la voluntad de Dios, trabaja conforme a la voluntad de Dios. En el versículo 25 dice, en este mismo capítulo 1, de la cual, hablando de la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra del Señor. Para que anuncie cumplidamente. ¿Para qué fue puesto un siervo de Dios? ¿Por qué fue levantado conforme a la voluntad de Dios Pablo y todos los que somos siervos de Dios? Para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Si no anunciamos cumplidamente, plenamente, quiere decir totalmente, la palabra del Señor, seguramente que no somos conforme a la voluntad de Dios. Por eso anunciamos cualquier otra cosa, por eso buscamos cualquier otra cosa, porque no tenemos lo de Dios, porque Dios no le da a cualquiera lo de Él, sino a aquellos que han sido levantados conforme a su voluntad. Para anunciar cumplidamente toda la palabra de Dios, absolutamente toda, guste o no guste, traiga enojos o diferencias o lo que sea. Tenemos que anunciar la palabra de Dios, y al anunciar la palabra de Dios cumplidamente, tal como está escrita, sin agregarle, sin quitarle. Si le agrego, caigo en condenación. Si le quito, caigo en condenación. Tengo que anunciar cumplidamente, y no lo que a mí me parece, lo que a mí me interesa, sino lo que le interesa a Dios, lo que le parece a Dios. A mí, particularmente, me interesa enseñar lo que le interesa enseñar a Dios. Ojalá que todos podamos razonar de la misma forma, porque entonces vamos a anunciar cumplidamente la palabra del Señor, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 28. A quien anunciamos, viene hablando de Cristo, yo lo corto un poquito, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esta es la voluntad de Dios para todos aquellos que Dios ha levantado, para que anunciemos cumplidamente la palabra del Señor, sin quitarle ni agregarle nada, para no entrar en condenación, con la preocupación de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Puede levantarse, irse, puede quedarse a alabar y glorificar el nombre del Señor, pero esto es lo que dice la palabra del Señor. Esto es lo que hace un verdadero siervo de Dios, pensando en que los hermanos, el pueblo, aquellos que les toque ministrar, lleguen a agradar a Dios en todo.
anunciando cumplidamente la palabra del Señor. ¿Para qué? ¿Con qué fin, Pablo? Con el fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esto le trajo sufrimiento, le trajo dolor, le trajo enfrentamiento, le trajo odio, resentimiento, pero él no dejó de hacer las dos cosas, de anunciar cumplidamente la palabra del Señor, pensando en presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hoy se hacen tantas cosas. ¿Quién piensa en eso? Veía una iglesia donde dicen tienen la unción de Naamán, aquel que era leproso y fue para que Eliseo lo curara. ¿Saben lo que hacen en la iglesia? Ponen una pileta, la llenan de agua y ahí los enfermos o cualquiera, la gente va y se zambulle 7 veces, una vez y se levantan y aplauden y gritan, y 2, hasta la 7ª vez cuando todos bailan, saltan, brincan, danzan, según ellos hacen cualquier barbaridad para manifestar el poder de Dios a través de la unción de Naamán. Dígame si esa clase de gente ha sido levantada conforme a la voluntad de Dios. Otro está predicando y de repente aparece la unción del chorro de agua. Están los hermanos ahí delante de él y de repente aparece alguien con una manguera y empieza a tirar agua a los hermanos. Cada cual que es tocado por ese chorro de agua no sabe cómo se dispara en la iglesia, cómo corre por todos lados, cómo parece que recibieron un poder tremendo y extraordinario. Miren a dónde hemos llegado, a lo que hemos llegado, dejando de lado lo que es la voluntad de Dios para hacer que un hombre de Dios o una hija de Dios pueda llegar a agradarle en todo, pueda llegar a ser perfecto en Cristo Jesús delante de Dios. Para eso, anunciando cumplidamente la palabra del Señor. Y hay tantas cosas más, tantas cosas que se anuncian en la iglesia, que se muestran como poder de Dios cuando no tienen nada que ver con la palabra de Dios, cuando solo el interés es lo material. Como hemos dicho otras veces, la gente sale sin nada espiritualmente y sin nada en los bolsillos, pero sale contenta porque no se les exige lo que exige la palabra de Dios. Mire cómo los detuvimos ya desde el principio, ¿no? Empezamos, ¿y quién es capaz de llevar a alguien a agradar a Dios en todo? Y un verdadero siervo de Dios, ¿sí? Ahora dice Pablo, volvemos a esto, dice el versículo 2 del primer capítulo. ¿A quién se dirige? A los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosa. Así que un verdadero ministro del Señor dirigiéndose a aquellos que son verdaderamente hijos de Dios, santos y fieles. Santos, apartados por el Señor, y fieles a la palabra de Dios, fieles a la obra de Dios. No aquellos que se llaman pecadores, gusanos y tantas otras cosas. No. Santos y fieles y santos, porque han confiado en el Señor, porque creen en el Señor más allá de todos los problemas que puedan tener. Dice, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 5 de esta carta, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que idolatría, y sigue con esa lista terrible. Pero no dejan de ser santos y fieles. ¿Por qué? Porque han sido apartados y confían en la obra y en lo que dice la palabra del Señor. Por eso son santos y fieles. Aunque tengan que luchar terriblemente, como todos tenemos que hacerlo, para hacer morir lo terrenal que abunda y que nos apremia a cada uno de aquellos que amamos a Dios, nos apremia el poder desligarnos de todo eso. Parece que fuera imposible, pero sin embargo vamos a llegar a hacer morir lo terrenal, porque la palabra de Dios nos asegura que Dios nos ha dado todo para que nosotros hagamos morir lo terrenal. Por más que tengamos que luchar contra la carne, por más que tengamos que luchar contra toda esa inmundicia humana que está dentro de nosotros, donde Dios nos ha dejado para poder domar todo eso y poder hacer la obra del Señor, no dejamos de ser santos y fieles, que es la posición que Dios nos ha dado y es la posición hacia donde vamos cada día en nuestro estado. Por la posición que tenemos, podemos presentarnos delante de Dios sin que Dios nos fulmine, porque nos ha dado una posición de santos y de fieles, de justos, delante de la presencia de Él. Por eso podemos presentarnos así.
Nuestro estado no llega, pero estamos luchando cada día para llegar en estado a la posición que Dios nos ha dado, con el fin, con la mira de poder llegar a agradarle a Dios en todo. Miren, no hemos dicho casi nada, y sin embargo, se haya pasado la primera grabación. Dios lo bendiga grandemente. Vuelva a escuchar todo esto, si puede, grábelo cuando lo escuche a través de la radio, a través de Facebook, de donde lo escuche, porque esto es tan importante. En este tiempo, Dios ha salido a buscar, en medio de las pandemias, de las guerras, de los terremotos, de todas esas cosas que están viviéndose ahora, en medio de los tornados y de los tornados de fuego como han salido ahora, y en medio de tantas cosas, Dios ha salido a buscar a aquellos que verdaderamente quieren agradarle en todo, porque es el tiempo final, y antes de que suene la trompeta, el Señor lo va a hacer para que los que son de Él realmente sean transformados en un abrir y cerrar de ojos, sea que estén debajo de la tierra, ya habiendo desaparecido de este mundo, o que estén viviendo, andando por este mundo, transformados para ir a la presencia de Dios, porque agradamos a Dios en todos. La seguimos en nuestro próximo encuentro. Esté fiel ahí usted también, esperando ese momento, porque seguiremos con esta bendita y santa palabra del Señor, con el subtítulo de agradándole en todo. Dios le bendiga grandemente. Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. Es tan cortante, es tan impresionante. He aprendido a usarla y ya no hay problema que frente me haga. Quien venga contra mí, seguro sea de mí. Yo la he usado en guerras y hasta en tormentas. Ella me ha abierto caminos, me llena de fe. Y ahora canto victoria, porque hablo lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el No es amuleto de suerte, no es un objeto que cargue conmigo, es la palabra, como Dios me habla. He decidido creerle y ahora todo cambió de repente cuando yo canto. El diablo se calla. Ahora me encuentro
Cuando veo a muchos cristianos que profesan ser cristianos enarbolar continuamente la bandera de la libertad cristiana, como si Cristo nos hubiera hecho libres para seguir satisfaciendo nuestros deseos. Y cuando tú le dices, hermano, no, guárdate de esto, es mi libertad cristiana. ¿Sabes lo que es la verdadera libertad cristiana? Cristo nos hizo libres al precio de su sangre para que podamos decirle que no a nuestros deseos pecaminosos e incluso para que podamos restringirnos de cosas que, aunque son legítimas, pueden hacerles daño a nuestras almas o pueden dañar las almas de otros. Eso es libertad cristiana, verdadera libertad. Cristo nos libertó de la esclavitud del yo para que podamos hacer eso, decirle que no a nuestros pecados y decirle que no a cosas que tal vez sean legítimas, pero que no nos ayudan para correr mejor nuestra carrera. Y yo confío en que en tu corazón y en tu conciencia tú sabes cuáles son esas cosas. Mira, si tú no puedes hacer eso, si tú no puedes decirle que no a tus deseos, no puedes hacerlo. La razón es que aún sigues siendo esclavo de tu viejo yo, lo que quiere decir que tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. Para los cristianos es una lucha decir que no. Yo lo sé por experiencia, es una lucha. Pero ¿saben por qué se reconoce al cristiano? Porque están luchando. Porque están luchando. Y cuando se caen, vuelven y se levantan en arrepentimiento y regresan al campo de batalla para seguir peleando. Es eso lo que identifica a un verdadero cristiano. Hoy traigo ante tu trono esta canción, un canto que pusiste en mi corazón. Te ofrezco hoy mi voz en adoración, Jesús, mi amor. Estoy enamorado de ti, Señor. Pusiste un nuevo amor en mi corazón. Siempre te cantaré porque te amo, te adoro, Señor. Oh, dulce Espíritu, ministrame, abrígame, a Jesucristo, ayúdame a conocerle más y amarlo mucho más, quererlo más y más. Tú eres para mí
en Instruyendo en Justicia, mis amados hermanos, llega el momento de oír el mensaje de la palabra de Dios en la voz de nuestro amado pastor Juan Avellaneda. Evangélica Pentecostal Pueblo de Amor de Victoria y Platón, Barrio El Faro, Muñiz, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, presenta el poderoso mensaje de la Palabra de Dios a cargo del pastor Juan Avellaneda. Escuche y reciba bendición del cielo. Gloria a Dios, así que nos ponemos de pie, abrimos en Efesios capítulo 3, verso 14. Efesios capítulo 3, verso 14. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. ¿Estamos contentos? Gloria al nombre de Jesús. Efesios 3:14. Leo esta palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En nombre del Señor. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, nosotros vemos que en esta carta del apóstol San Pablo a los Efesios, ¿no es cierto?, se enumeran todas las bendiciones para el nuevo pueblo de Dios, ¿no? Es decir, para la iglesia de Jesucristo. Amén. Nosotros vemos desde el comienzo, ya en el capítulo 1, en el verso 3, que Pablo ya habla de toda bendición espiritual, habla de que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo, para la alabanza, la gloria de su gracia, y bueno, y comienza, ¿no es cierto?, a enumerar también que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, y bueno, y tantas otras cosas tan preciosas que Dios, por Cristo Jesús, ha comprado para lo que forma, ¿no es cierto?, la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Y tantas bendiciones tan preciosas, tan maravillosas, que en este tiempo por lo general ni siquiera se hablan en la iglesia. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice, para que os dé conforme a las riquezas en gloria, el ser fortalecido con poder, dice, en el hombre interior por su Espíritu. Acá hay algo que nosotros tenemos que entender, y que si llegamos a entender, hermano, y a comprender esto, vamos a poder vivir todas las bendiciones que esta carta a los Efesios, ¿no es cierto?, nos muestra que Cristo compró en la cruz. Vemos, hay una necesidad, sabemos que el regalo de Dios es la vida eterna, la vida de Cristo regalada a todos los que creen. Amén.
La paga del pecado, muerte, más la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir que lo principal de todo, ¿no es cierto?, del Evangelio es que Dios da al hombre una nueva vida. Y no es una vida cualquiera, sino que es la vida de su Hijo Jesucristo. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Es decir que en el llamamiento de Dios para nuestra vida hay un propósito de Dios. Y en el verso 29 dice, a los que antes conoció predestinó para que sean hechos conforme la imagen de su Hijo. Es decir que el llamamiento de Dios para cada uno de nosotros es, ¿no es cierto?, para ser conformados nosotros a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Es decir, ser como tener la vida que Cristo tuvo cuando estaba aquí en la tierra. Para eso, cuando hemos creído, todos los que nos hemos bautizado, hemos muerto a lo que éramos, y Dios por la fe en Jesucristo nos da un nuevo nacimiento. Se implanta dentro de nosotros una persona espiritual. Esa persona espiritual, ¿no es cierto?, tiene todas las virtudes de que Cristo tenía cuando estaba aquí. Es decir, templanza, mansedumbre, fe, amor y todo lo que son frutos del Espíritu está dentro de cada uno de todos los hermanos. En cualquier rincón de la tierra donde haya aceptado a Cristo como su Salvador, Dios ha implantado esa persona espiritual dentro de nosotros. Y es eso lo que el Señor quiere desarrollar. No es una tarea de hombre, sino es una tarea de Dios, que por medio de su Espíritu Él puede hacerlo. Por eso que Pablo dice, mire, que Pablo dice que él se postraba, es decir, él, ¿no es cierto?, clamaba a Dios, se derribaba delante de Dios para pedirle que os dé, dice. Es decir, la necesidad que hay de que Pablo habla del hombre interior. El hombre interior es donde está nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, nuestra voluntad. Dentro del hombre hay un espíritu del hombre. Amén. Es lo que Pablo decía ya en el capítulo 7 de Romanos, que yo con mi mente sirvo a Dios, más encuentro una ley en mis miembros que me arrastra. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que Pablo dice en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, dice, ¿quién entiende las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Gloria sea el nombre de Jesús. Así que hay un espíritu, ¿no es cierto?, en nosotros, que es el espíritu del hombre, que él o es gobernado por la carne o es gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que decía Pablo? El ser fortalecido. Es decir, el significado es de que el hombre es interior, es decir, donde está nuestra voluntad, nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, llega a entender, a comprender la necesidad de someterse al Espíritu de Dios para que éste tome dominio y control de él. Usted tiene una voluntad, usted ahora mismo dice, si usted quiere se levanta y se va. Pero si usted se deja gobernar por el Espíritu Santo, seguro que no se va a ningún lado, seguro que se queda dentro de la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces, y esto es algo que no se damos cuenta, pero hay una necesidad, porque Cristo tiene que gobernar nuestra vida. Nosotros sabemos que Cristo está en nosotros, amén, a causa de esa persona espiritual que Dios ha implantado en nosotros. Pero Cristo gobierna nuestras vidas. Si nosotros nos preguntamos, yo le pregunto, todos queremos que Cristo gobierne nuestra vida, amén. Pero a veces hay cosas que no entendemos y no comprendemos, entonces no nos sometemos, no nos damos cuenta y no nos sometemos a esa dirección. Hay quienes no pueden entender. Entonces Pablo, ¿qué es lo que dice? Que debemos orar. Él oraba para que podamos entender, para que el hombre interior, es decir, el espíritu del hombre que está en nosotros, pueda entender y someterse a la dirección, al poder del Espíritu de Dios, para que Él tome control y domine. Es decir, el someterse. Usted sabe que por la fe tiene un nuevo nacimiento, que hay una nueva persona, un nuevo hombre dentro de usted. Usted sabe todas esas cosas y usted quiere someterse, usted quiere, pero no se entiende. Entonces quiere que tiene que venir una luz de parte de Dios para entender
entender eso, para comprender. No basta quererlo, sino que tiene que venir una luz. Pablo dice que se postraba, oraba, clamaba a Dios para que os dé, dice, exige algo que tiene que venir de parte de Dios. Ahí viene un proceso, esto tiene que venir, la iluminación tiene que venir de parte de Dios. Si usted no entiende, no se va a someter. Por más buena voluntad que tenga, por más que usted quiera, usted dice, Cristo vive en mí, decimos Cristo vive en nosotros, pero no dejamos gobernar todas nuestras áreas, verdaderamente no dejamos que Él sea el que tome el control de todo. Y Pablo dice que Él oraba para que Dios os dé. Así que ese entendimiento, ese conocimiento, para que nosotros nos sometamos al Espíritu de Dios, es una luz que viene de parte de Dios, que Dios tiene que darle al hombre interior para que éste entienda, entonces se someta. ¿Por qué? Porque como hombre hemos fracasado. El hombre ha fracasado. Y por más que él se proponga o se esfuerce, nunca va a llegar a alcanzar, ¿no es cierto?, lo que Dios exige de él. Por cuanto es un pecador. Pero Dios ha dado algo nuevo y ha puesto algo dentro de nosotros que puede gobernar al espíritu del hombre que está, si éste se rinde a él, lo toma de tal manera que es como que Cristo viene a habitar por la fe en nuestros corazones. Es decir, la necesidad de entender esto. Esto no basta que usted lo sepa, sino que tiene que anhelarlo y desearlo. Señora, que yo entienda para que pueda someterme. Porque muchas cosas nosotros, bueno, sabemos que son así, que son de esta manera, que son de otra, y nos entregamos, ¿no es cierto?, al Espíritu de Dios para que Él haga como Él quiere. Pero hay muchas otras cosas que no entendemos, que necesitamos verdaderamente la luz para que el espíritu del hombre se someta, porque es donde está la voluntad, es su yo, ¿me entiende? Ese yo que parece que nunca se va a romper, que nunca se va a quebrar, pero tiene que quebrarse, Dios tiene que quebrarlo. Tiene que hacerse añico eso para que el carácter de Cristo comience a mostrarse en nosotros. Para que eso suceda, tiene primero que el carácter del hombre ser hecho añico, sometido. El Espíritu Santo toma control y dominio de él, ¿no es cierto? Todo así, pero sometido completamente para que él lo agarre. Es como que lo agarra, y ¿no es cierto?, y lo sacude para todo y hace todo lo que él quiere. Entonces, cuando el hombre verdaderamente, ¿no es cierto?, es guiado por el Espíritu de Dios. Entonces Pablo dice, ¿para qué? Para que habite Cristo por la fe. Es decir que nosotros sabemos, tenemos una persona espiritual adentro, está ahí, pero si usted no quiere, esa persona no va a gobernar su vida. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos voluntad propia y libre voluntad. Si usted quiere decir, no, a mí el Espíritu Santo no me gobierna nada, y no lo gobierna. Pero cuando viene la luz para entender y comprender lo que eso significa y lo que es para nosotros, entonces cuando nos sometemos a Él y no guardamos esto ni aquello, sino que nos sometemos para que Él tome todo el dominio y control. Cuando eso sucede, es como que Cristo viene y se mete entre nosotros y Él habita y Él gobierna. Entonces todas las cosas que hacemos, las hacemos conforme Él tiene planeado y pensado para nosotros, aunque a nosotros no nos guste, aunque en nuestros ojos parezca que son cosas raras. Porque es así, las cosas del Señor parecen cosas raras, ¿no es cierto?, ante los ojos de los hombres. Pero Él tiene todo ya planeado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Si nosotros recibimos salud, la anhelamos, Dios va a dar esa luz. Si usted no lo anhela y no lo desea, tampoco lo va a tener. ¿Para qué Dios va a dar algo a usted que usted no quiere, que no anhela y que no desea? Por eso es lo que Pablo dice, que oraba, que se postraba. La necesidad de que entendamos esto y orar a Dios, Señor, que yo pueda entender, que pueda comprender, dame la luz que necesito para que yo me someta, ese espíritu del hombre, se someta al control total del Espíritu Santo, para que haga como tú tienes planeado. Porque a veces nosotros decimos, sí, pero hay cuantas otras cosas que no, y que no nos damos cuenta que estamos rechazando, que estamos resistiendo. Porque si hay algo que no se damos cuenta, nosotros, hermanos, es que el carácter resiste a Dios. Lo resiste. Usted a lo mejor no quiere, no se da cuenta, pero está resistiendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hablar con el Señor. Señor, se ha hecho todo como tú quieres.
Porque Dios conoce todo, ¿no es cierto?, nuestro anhelo, nuestro deseo. Y Él sabe si nosotros queremos o no queremos. Pero necesitamos una luz para entender y comprender de tal manera que podamos someterlo. Entonces Pablo dice, para que os dé el ser fortalecido con poder, dice, como diciendo que agarre Él y haga todo lo que tiene que hacer. Entonces dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es decir, que cuando esto sucede, es como que Cristo mismo viene a vivir dentro de nosotros y ya no somos nosotros, ¿no es cierto?, lo que controlamos nuestra vida, sino que es Él, ¿no es cierto?, controlando todo nuestro ser y haciendo con nosotros conforme Él quiere y conforme ha planeado Dios de antes de la fundación del mundo. Es ahí donde ya nosotros no podemos fracasar jamás. Es ahí, es como que Él lo agarra así, bueno, si tiene que pulir de este costado, lo raspa por acá, si lo tiene que pegar contra el piso, le pega, si tiene que pegar contra el pecho, pero nunca lo suelta, no lo suelta más, toma control, toma dominio, se apodera. Y esta es una necesidad que tenemos nosotros de entender, para someternos, para que esto suceda, porque es un orden que Pablo sigue, dice, para que habite Cristo. Así que primero tiene que venir la iluminación. El Espíritu del hombre entender de tal manera que se someta, para que el Espíritu de Dios tome dominio de él, de tal manera que es como que Cristo, que por la fe, viene a vivir en nosotros. Es lo que Pablo decía, yo ya no vivo más, sino que Cristo vive en mí. Cuando esto sucede, el diablo pierde todo su poder, porque ya no puede más engañar a nosotros con el mundo. No puede más, no sé, por más que le ofrezca las cosas al mundo, si el que está gobernando dentro de nosotros es Cristo, por más que le ofrezca al mundo, así como se lo ofreció a Cristo, así va a suceder con nosotros. ¿Se da cuenta? Y no solamente eso, sino que Pablo dice, para que seáis plenamente capaces de entender. Es decir, que cuando esto sucede, cuando este sometimiento llega, ¿no es cierto?, la luz viene, ¿no es cierto?, de parte de Dios para entender. Y nosotros, el espíritu del hombre, el hombre interior, se somete al control del Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto? Y Él es el que toma el control, que es como que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Entonces, porque en ese hombre espiritual, en esa persona espiritual, recién vamos a poder entender lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Porque nosotros como hombres no podemos entender lo que el Señor nos ha dado. No podemos comprender la riqueza de su gloria. Por eso Pablo dice, conforme a la riqueza de su gloria. Pablo habla de las riquezas inescrutables de Cristo. Inescrutable significa que no se puede llegar a medir. Que usted puede sondear y sondear y sondear y sondear y nunca va a llegar a medir el caudal que esto tiene. Las riquezas inescrutables de Cristo. Es decir, que no se pueden ni llegar a medir. Y todas son para nosotros, todo es para la iglesia. Pero si no entendemos, ¿cómo nos vamos a apoderar de ella? ¿Se da cuenta? ¿Cómo vamos a anhelar y desear algo que no entendemos? Entonces dice, para que seáis plenamente capaces de entender con todos los santos. Así que esto no es una cosa para uno solo, sino que es para todos los que han creído, de entender con todos los santos. Dice, cuál sea la anchura, la altura, la longitud y la profundidad. Es decir, que la única forma que podamos entender y comprender la riqueza de Cristo, lo que esto es que ese hombre espiritual que viene del cielo, que proviene de Dios, que dice lo escudriña todo de Dios y nos hace saber a nosotros, tome el control y el dominio de nuestra vida, y en Él nosotros vamos a poder entender, descubrir los misterios de Cristo, las cosas que Dios en Cristo Jesús nos ha dado. Para que seáis, dice, plenamente capaces, dice que hay un proceso. Primero orar, anhelar, desear que Dios ilumine, para podernos rendir y para que el Espíritu de Dios tome el control, que es como que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Y no solamente, sino que ahí es donde vamos a poder entender. Gloria sea a Dios. Ahí es donde vamos a poder comprender lo que Dios nos ha dado. Porque lo que Dios ha comprado por Cristo a la iglesia es algo tremendo, es algo glorioso, es algo maravilloso, que hoy no se habla en la iglesia, que no se busca siquiera. ¿Y por qué no se habla y no se busca? Porque no saben que existe.
Dice el apóstol Pablo, capítulo 1, verso 3, carta a los Efesios, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Capítulo 2, verso 6, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Capítulo 5, verso 1, sé imitadores de Dios como hijos amados. ¿Imitadores de Dios? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que es esto? Pero ¿cómo vamos a entender con el espíritu del hombre? Esto solamente en el espíritu de Dios, a la luz del Espíritu Santo de Dios, podemos llegar a entender y comprender lo que esto significa. El caudal inagotable de la riqueza de Cristo para su iglesia. Entonces el proceso, Pablo, para que seáis plenamente capaces de entender con todos los santos. Así que hay un proceso para llegar a entender y a comprender. Gloria sea a Dios. ¿Me entiende, hermano? Entonces dice, y de comprender. ¿Qué podemos comprender? El amor de Cristo. Dice que excede a todo conocimiento. Así que hay un orden. Para poder llegar a entender lo que es el amor de Cristo, por eso es que los hermanos se apartan de la iglesia. Porque se van y no entienden el amor del Señor. Y no solamente que no lo entienden, saben que le ama, pero no basta saber que le ama. Todos sabemos, todo el mundo sabe. Los paganos y todos saben que Cristo le ama. Pero se disfruta de ese amor, conoce ese amor, sabe el caudal inagotable de ese amor, es fortaleza ese amor, es felicidad ese amor para nuestras vidas. Tenemos esa comunión con aquel que nos ama de tal manera. No se puede entender. Por eso Pablo dice que debemos anhelar y desear y pedirle a Dios para que dé la luz, para que se someta. Hasta que no sea sometido y el Espíritu de Dios tome dominio y control de nosotros, estas cosas no las vamos a poder descubrir. Entonces dice, para que seáis plenamente capaces. Entonces quiere decir que vamos a ser capaces de entender y comprender todas estas cosas a medida que nos hayamos sometido al Espíritu de Dios. Amén. Y que éste haya tomado control de nosotros. No que digamos, sino que sea una realidad. Pero ¿qué sucede, hermano? Que si no entendemos esto, no lo vamos a hacer nunca. ¿Cuántas cosas hay que a los hermanos les gusta, que están de acuerdo con muchas cosas, pero hay cosas que dicen, no, esto no. Esto no. O no confían. Confían para la salvación de su alma a Dios y no confían para la salud, para otras cosas. No confían, ¿no es cierto?, que va a solucionar su problema, su necesidad. O cuántas otras cosas, o cosas que ellos no quieren dejar, que como hombres las hacían, que tienen que ver con el hombre, que no tienen que ver con Dios, que tienen que ver con el mundo, con el sistema de este mundo, pero a ellos les parece que está bien, entonces no la rinden al Señor. ¿Se da cuenta? Y todo esto son obstáculos para llegar a entender y comprender estas cosas. Por eso es que la iglesia de estos tiempos está sumida en un sueño espiritual. ¿No es cierto? Están buscando las cosas materiales y han descuidado, ¿no es cierto?, las preciosas, las riquezas en gloria de Cristo Jesús, las bendiciones celestiales. No se quiere hablar de que la vida de Cristo tiene que ser desarrollada. Dios quiere desarrollar la vida. ¿Cómo se desarrolla la vida de Cristo? En el hombre espiritual que Dios ha implantado adentro. Cuando Él, ¿no es cierto?, toma dominio y control. La mansedumbre, la humildad, la templanza, ¿no es cierto?, la entrañable misericordia, y todo está dentro de cada uno. Lo que han creído lo tienen. El amor de Dios está derramado en el corazón. Sin embargo, escuchamos, ¿no es cierto?, hablar y decir, dame más amor, dame más amor, dame más amor, y no puedo entender que está derramado dentro de ellos. No entiende. Cuando alguien pide algo que lo tiene adentro es porque no sabe siquiera que lo tiene. Gloria sea a Dios. Y está en la necesidad. Cuando el Espíritu de Dios toma control de nosotros, ya no miramos más con nuestros ojos. Y ya no es lo que a nosotros nos parece.
sino que viene ese conocimiento y nosotros descansamos en el Señor. Sabemos que Él toma control de nuestra vida y Él no puede fallar. Entonces entendemos lo que dice: el que comenzó la obra la va a perfeccionar. Entonces Él agarra nuestra vida, el Espíritu de Dios lo agarra y va a hacer todo lo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo para con nosotros. El que entiende esto y se somete jamás fracasará. Ya no es su vida, es la vida de Cristo en Él. Entonces puede llover, puede salir el sol, puede comer poco, puede comer mucho, puede estar 2 años preso y seguir alabando y adorando a Dios sabiendo que Dios tiene control de su vida. A él ya no le importa más. A él le importa hacer lo que Dios quiere hacer con él. Se sometió a Él y aquí estoy. Dios lo lleva para donde quiere. Y si tiene que estar 2 años preso como estuvo Pablo, está 2 años preso. Pablo nunca se quejó, jamás. Él que dijo: yo no vivo, Cristo vive en mí. ¿Se da cuenta? Él nos enseña eso. Entonces, acá nos está hablando acerca del entender esto. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Y qué para qué? Dice: para que seáis plenamente capaces. Entonces, mire, se da cuenta que en cuánta ignorancia estamos, porque aún no hemos llegado a este nivel. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a este nivel si no anhelamos y deseamos que la luz de Dios llegue a nosotros para entender y que nos podamos someter? ¿Me está escuchando? Esto es para los que quieren, no para los que resisten al Espíritu de Dios. Esto es para los que quieren obedecer a Dios en todo. Esto es para los que cuando desobedecen sufren, que no quisieran nunca más desobedecer, que no quisieran nunca más volverse atrás, sino que quisieran llegar al final de su día haciendo todo lo que Dios les trajo que haga. Para ellos es esto. Sea el nombre del Señor, y llegamos al final de su programa Instruyendo en Justicia. Con el mayor placer hemos hecho esta transmisión con el deseo de bendecir su vida espiritual, y estamos felices porque sabemos que el Señor lo ha hecho. Nos vamos, pero volveremos nuevamente cuando usted vuelva a escuchar en este mismo horario y por esta plataforma de Facebook Instruyendo en Justicia, el programa de la iglesia La Voz de Dios en la Tierra, ubicada en la provincia de San Luis, en la capital de la misma provincia. Quien les habla es su pastor Gustavo Marcelo Ledesma. Les abrazo a todos mis hermanos y amigos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les continúe bendiciendo. Dios les bendiga, amados.